Bienvenidos y bienvenidas a Del Otro Lado, el programa de la agencia de noticias Pacurondo. Hoy nos visita Rubén Ravera, quien es director del Museo Enrique Hudson. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Bueno, es importante destacar que el Museo Hudson se encarga de lo que es la producción de plantas nativas, así que para arrancar me parece que estaría bueno establecer la diferencia, ¿no?, entre especies nativas, especies implantadas. Primero decirte que es raro que un museo lleve adelante un proyecto así, y lo hacemos porque, bueno, hay una fama de que los museos son estáticos, los museos, una vez que se visitan, volver es ver lo mismo. Así que hace muchos años decidimos fundar este vivero de plantas nativas. ¿Qué es una planta nativa? Es la planta que estuvo siempre en ese lugar por millones de años a lo largo de la evolución, y que es una planta exótica, aquella que vino desde otro lugar, transportada por los seres humanos en su gran mayoría y también por la naturaleza. El viento, algunas aves, y distintos factores. A las nativas también se les llama autóctonas o aborígenes. Pero digamos, este concepto, aunque es bastante sencillo, no estuvo vigente en la educación o digamos en la información pública hasta recién los años 80. En que se empezó a notar el perjuicio que hacen las especies exóticas, ¿no? La rosa mosqueta en la Patagonia, el castor en Tierra del Fuego, bueno, el paraíso en el Palmar de Colón. Claro, lo extendés también a lo que es la fauna, no solo la flora, como... Claro, cualquier, digamos, integrante de la naturaleza que es descontextualizado, es trasplantado, bueno, vive en otras condiciones, así que genera un impacto. El cuidado del medio ambiente exige tener plantas y animales, insectos del lugar, que es una tarea de restauración, porque prácticamente hay plagas, por llamarlas de alguna manera, así en todo el mundo. Hay especies que no se reproducen y otras se reproducen en demasía. Por ejemplo, en el delta, los ligustros, ¿no? Para citar algún ejemplo, en Australia los conejos cuando llegaron se reprodujeron porque no eran de ahí, llegaron de Europa. Y te hago una consulta, Rubén. Por ejemplo, si nosotros nos queremos circunscribir a lo que es la ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, ¿qué especies nativas nos podemos encontrar? Sí, originariamente, digamos, en la época en que llegó la colonización española, habría unas 55 especies de árboles. Bueno, herbáceas son mucho más. Y todo esto asocia insectos, aves, mamíferos. Pero para hablar de árboles, que es algo bastante visible... Sí, actualizado, digamos, a la ciudad hoy. No son tantos, pero la gran mayoría de la gente identifica muy poquitos. Obviamente el ceibo, que es la flor nacional, el sauce criollo, que no es el sauce llorón. Ajá. La mayoría de los sauces son híbridos. El sauce llorón viene de Europa. Bueno, el canelón, que no es una pasta para los domingos. De hecho, hay una ciudad en Uruguay que se llama Canelones, por los árboles. Y ocupa el lugar selvático, el relicto de selva sobre las márgenes del Río de la Plata. Bueno, el timbó, que es ese árbol gigante con los que los guaraníes hacían, como la madera es muy liviana, embarcaciones con las que recorrían todo el sistema hidrográfico del litoral y más allá hasta la Amazonia, ¿no? Y el Mato Grosso. Bueno, el árbol patrono de Florencio Varela es el tarumá, ¿no? Muy poco conocido por los vecinos porque es el árbol que cita Hudson. Y bueno, y hay muchísimos otros, ¿no? El chalchal, del chalchal viene el chalchalero, que es esa calandria tan conocida por la música, por las canciones. ¿El palo borracho? El palo borracho es del norte, no es estrictamente
nativo del Río de la Plata. Y se ve bastante acá en el ámbito de la Sí. ciudad. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, forestar con especies nativas? Lo que hizo Thais, que fue el paisajista que en esa época diseñó digamos, la jardinería de Buenos Aires, y no solamente de Buenos Aires, en estancias en la provincia de Buenos Aires, el Parque Pellegrini-Gaola, eligió plantas que tuvieran coloridos y que se fuesen sustituyendo a medida que el año iba andando. Por ejemplo, el jacarandá, claro, con una gama de colores. Que sea florido, ¿no? Vistoso. Azul, recordemos la canción de María Elena Walsh, ¿no? Y que llama mucho la atención a los visitantes. Después el lapacho, rosado, la tipa, que es amarilla, la flor. No lo he visto ese. Bueno, son árboles muy grandes, están en los bulevares, en las avenidas de Buenos Aires. Y Thais, además de ocuparse del botánico, se ocupó de los parques y quedó esta impronta, pero son todos árboles que vienen de la zona chaqueña, ajá, no son nativos. ¿Y cómo es la adaptación a estos espacios? Bueno, los jardineros hacen ensayos y buscan individuos que se vayan acostumbrando. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires había algarrobos. De hecho, el algarrobo histórico, en donde se reunió San Martín y Pueyrredón, en la chacra aquí en San Isidro, es un algarrobo nativo de acá, pero no es la misma variedad o subespecie que encontramos habitualmente en el norte, claro, en originaria de su Salta. espacio. Por eso traer semillas de Salta al algarrobo probablemente no se adapten acá o no fructifiquen. Hay que tratar de que la genética corresponda con el lugar en donde se claro, vuelven a adaptación al implantar. clima, al espacio, todo, Sí. ¿no? Nosotros hemos traído a veces semillas de Uruguay, que la costa de Uruguay está mucho más cuidada, ¿no? Hay más relictos de monte nativo. Pero acá tenemos en Boca Cerrada, Punta Lara y más al sur, plantas de espinal, el tala, el coronillo, el sombra de toro, son suelos alcalinos, ¿no? Las barrancas del Río de la Plata, suponte Parque Lezama o todo lo que vemos en el norte del Gran Buenos Aires, o en el sur también, en Quilmes, son zonas calcáreas, entonces ahí hay ese tipo de árboles. Y en lo que es el museo, ¿no? En la producción, ¿qué plantas nativas producen ustedes y cuál recomendarías para un uso hogareño, por ejemplo, para el frente de una casa, si uno quiere tener una sombra moderada? ¿Qué árbol recomendarías? Para la vereda, mi preferida es la nacahuita, que es conocida porque la infusión de las hojas genera un remedio natural, ¿no? Claro, hay un uso medicinal también Sí. en muchas plantas Tenemos nativas. que ser cuidadosos porque no es que sean las plantas medicamentos de bajo efecto. Pueden ser importantes los impactos, por eso tienen que estar recetadas también. Uno pasea por el museo, nosotros tenemos 50 hectáreas ahí en donde te encontrás con chantén o con... Hay una carqueja, ¿no? También. La carqueja. Es muy famosa. La carqueja sale y se individualiza porque las vacas y los animales no se la comen, por lo amarga que es. Baccharis officinalis. Tiene un uso medicinal, si querés Claro, comentarlo. sí, se deja secar a la sombra y la infusión también tiene un efecto sobre la vesícula biliar. Cuando uno está medio, así como estoy hoy yo, da un golpe a la vesícula para que genere todos esos jugos que neutralizan los procesos de digestión. Entonces, todos los remedios de alguna manera vienen de las plantas. Yo digo, todo lo que somos nosotros viene de las plantas. Nos vestimos con planta, ¿no? El algodón, todas esas cosas son fibras naturales. Después vinieron las sintéticas, ¿no? Claro. Pero originariamente el ser humano evolucionó
arropándose en plantas y en pieles de animales, que finalmente son los predadores de las plantas. Después en medicina ni hablar. Hay, digamos, enciclopedias de usos medicinales de todas las plantas, tienen algún principio activo. A veces los mismos venenos, los alcaloides, funcionan como, en cierta medida, como medicamentos. Pero las plantas producen los alcaloides, ¿para qué? ¿No? Lo produce la papa, el tomate, la hoja del tomate, no el tomate, para expulsar insectos. Lo usan como una defensa. Claro. Pero tienen una construcción química que en ciertas afecciones que sufre el ser humano sirven como terapia, ¿no? Medicinal. Pero siempre tiene que haber un médico. Porque sí, que acompañe, y ver la dosificación, claro, ¿no? Porque frente al desconocimiento uno puede pasarse de dosis, puede ser contraproducente. Bueno, en el museo siempre salimos a caminar y en 50 metros aparece la cicuta. Y nadie va a hacerse un té de cicuta porque si estudia la historia sabe que era uno de los venenos oficiales de la antigua Grecia. Claro. ¿No? Sócrates eligió la cicuta como digamos, veneno oficial que se daba a quien no quería irse al destierro. Bueno, okay. Bueno, Rubén, con todo esto que nos estás comentando, con todo esto que aprendimos, ¿no? Sobre plantas nativas, ¿qué se siente estar del otro lado? Y bueno, siempre responsabilidad, porque uno no sabe si lo que pronuncia o dice condice con los intereses o la curiosidad del que está del otro lado, ¿no? Es un tema, bueno, propio de la comunicación. Hablar a veces, bueno, puede para algunos resultar fácil o difícil, pero el eje siempre está en que esas palabras tengan un destino positivo, ¿no? Que genere en el otro algo. Así que bueno, que quede algo en siempre el otro. Da un poco de miedo, porque uno no sabe quién lo escucha, cómo puede ser interpretado. Tal cual. Así que bueno, muchísimas gracias, Rubén, por compartir este rato con nosotros. Y bueno, y nos vemos en el próximo bloque.